Este no es un video más hablando sobre la independencia de Venezuela. Y no porque piense revelar algún secreto que hasta ahora ha estado oculto, sino porque no voy a empezar hablando de España, de Bolívar, de Miranda o de algunas de las cosas por las que siempre se empieza. Este video lo vamos a empezar, y digo esto aguantando una arcada, con Hugo Chávez. Chávez nacería en Barinas un 28 de julio de 1954 durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Tendría apenas 3 años durante los eventos de enero del 58, 4 cuando Rómulo Betancourt asumió la presidencia y 6 cuando entró en vigor la Constitución del 61. Viviría casi toda su infancia y adolescencia durante la fase temprana de la democracia, los primeros 20 años de derroche absoluto, ingresando en la Academia Militar en 1971 a los 17 años. El resto es historia. Chávez le daría un golpe de estado al gobierno de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992, fallaría, iría preso y le sería otorgado un sobreseimiento por el tribunal durante el gobierno de Rafael Caldera. El 21 de octubre de 1997, Chávez fundaría un movimiento llamado Movimiento Quinta República, que dejaría de existir en diciembre de 2006 para dar paso al Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero ¿por qué Quinta República? Bueno, la historiografía venezolana divide la historia temprana del país en 3 repúblicas. La primera va de 1811 a 1812 y terminaría con la capitulación de Miranda ante Monteverde. La segunda va de 1813 a 1814 y terminaría tras la derrota patriota en la Quinta Batalla de Maturín. Y la tercera república iniciaría en 1817 y terminaría en 1819 tras la unión de Venezuela y la Nueva Granada para formar una nueva gran nación, la República de Colombia original, conocida hoy como la Gran Colombia. Chávez creía que estaba destinado a fundar una quinta república cambiándole el nombre al país. Ahora se llamaría República Bolivariana de Venezuela, que de bolivariana tiene bastante poco, pero bueno, eso es un tema para otro video. Y sé que te preguntarás, entonces, ¿qué es la Cuarta República? Y la respuesta a eso no la tengo porque es algo que no se sabe, porque como todo lo que hace el chavismo es un término bastante ambiguo. Se sabe que termina en 1999 con la promulgación de la Constitución ilegítima chavista, pero la fecha de inicio es tema de debate. Unos dicen que empieza en 1830 tras la separación de Venezuela de la Unión, otros dicen que empieza en 1953 con el cambio de constitución durante la dictadura de Pérez Jiménez, cuando el país dejó de llamarse Estados Unidos de Venezuela para convertirse nuevamente en la República de Venezuela. Y otros afirman que el término simplemente aplica al periodo de los 40 años de democracia. Sea como sea, esto es un tema para otro video, porque hoy realmente no venimos a hablar de la supuesta Cuarta República, ni de la Quinta, ni de Chávez, sino del inicio de todo, de ese primer estado que dejó de ser una simple capitanía general para convertirse en un país llamado Venezuela. El inicio de este video podríamos situarlo en 1799 con el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte durante la etapa del consulado en la Primera República Francesa, o en 1789 con el estallido de la Revolución que unos años después fundaría dicha república, o en 1776 con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o en 1756 con el estallido de la Guerra de los 7 años. Pero debido a que ya hemos hablado en el canal de todo lo anterior, el inicio será el año 1802 y el lugar Andalucía. Este año iniciaría una epidemia de fiebre amarilla que terminaría en 1804 y reduciría bastante la flota española, cosa que no solo sería un problema por la poca oferta de marineros, sino porque justo en 1804 estallaría una guerra anglo-española dentro del marco de la Tercera Coalición. Si quieren el contexto completo, vayan a ver el video sobre las guerras napoleónicas. Lo que nos importa para los propósitos de este video es la batalla de Trafalgar, tras la que el reino de piratas consiguió hundir más de la mitad de los navíos de la flota española anclada en Cádiz. De los 15 barcos solo regresarían 7. Ahora veamos un mapa del Imperio Español. El centro del poder real estaba aquí y las zonas más ricas estaban aquí, por lo que el mantenimiento de una buena flota es crucial para sostener todo esto.
Y a ver, lógicamente no había solo 15 barcos en todo el imperio. Pensar esto sería una tontería, estamos hablando de navíos de línea, un tipo de buque de guerra y el más usado en aquel entonces, que según el historiador Francisco Fernández González, en aquel momento España tenía 21. Le acababan de volar el 38% en una sola batalla. A raíz de esto, los españoles empezarían a replantearse su alianza con Francia, donde Napoleón se había coronado emperador en 1804 y decretó un bloqueo continental al Reino Unido en 1807, medida que Portugal se negó a acatar, por lo que ese mismo año Francia y España firmarían un tratado en la ciudad de Fontainebleau, donde Manuel Godoy, el valido del rey Carlos IV, autorizó a los franceses a meter tropas en España para invadir Portugal. Esto no le gustó para nada a los españoles, quienes veían a Napoleón como un producto de la Revolución Francesa, deseando mantener fuera de su país a toda costa el sangrerío que ésta ocasionó. Las tensiones finalmente estallarían el 18 de marzo de 1808 con el motín de Aranjuez propiciado por los partidarios de Fernando de Borbón, el hijo de Carlos IV que quería quitarle la corona a su padre, quien por cierto era acusado de incapaz, siendo supuestamente Godoy quien se ocupaba en su lugar de gobernar el reino e incluso de darle amor a la reina. El motín terminaría el 19 de marzo con Godoy preso y Carlos IV abdicando en su hijo, quien ascendería al trono bajo el nombre de Fernando VII. Ante todo este desorden, Napoleón se llevó a Carlos IV a Bayona, ciudad a donde se desplazaría el nuevo rey de España para buscar el reconocimiento de Napoleón. Sin embargo, lo que terminaría pasando es que Fernando VII sería secuestrado, Napoleón lo obligaría a abdicar en Carlos IV, Carlos IV abdicaría en Napoleón y Napoleón en su hermano José Bonaparte, quien había sido rey de Nápoles hasta el día anterior y sería apodado por los españoles como Pepe Botella debido a que supuestamente era alcohólico, como Lucinchi. A mí no me jodes tú, oíste. El 2 de mayo de 1808 estallaría la Guerra de Independencia Española y en septiembre se fundaría la Junta Suprema Central en Aranjuez para gobernar en nombre de Fernando VII hasta que volviera, trasladándose a Sevilla en diciembre del mismo año. En América se preocuparon genuinamente por la captura de su rey y empezaron a enviar a la península dinero, armas, municiones y ropa con el objetivo de ayudar a los que estaban combatiendo a los franceses. Pero a medida que pasaba el tiempo, algunos territorios empezaron a cuestionar la autoridad de la Junta y a tener la idea de que ellos también eran capaces de representar a Fernando VII desde sus territorios. Aunque cabe señalar que muchos independentistas utilizarían esto como excusa para promover ideas más autonomistas, evitando ser perseguidos en el proceso, conociéndosele a esto después como máscara fernandina. Los primeros en intentarlo serían los quiteños el 10 de agosto de 1809 de la mano de Juan Pío Montúfar, pero serían acusados de independentistas por el virrey de Perú que ordenaría bloquear la costa para asfixiar a Quito, viéndose atacados desde Perú y la Nueva Granada, finalizando la junta el 24 de octubre del mismo año, aunque no sería Quito la única ciudad en tener esta idea. Apenas la noticia llegó a Caracas en 1808, las clases altas de esta hermosa ciudad iniciarían una conspiración conocida como la Conjura de los Mantuanos, con el fin de desconocer a la Junta Suprema Central, conformando una ellos mismos y poniendo a la cabeza al capitán general de Venezuela Juan de Casas, quien al escuchar la idea terminaría recluyéndolos a todos en sus haciendas. Básicamente les dieron casa por cárcel, como a Leopoldo. Sin embargo, al año siguiente este hombre dejaría de ser capitán general, cediéndole el cargo a un vasco llamado Vicente Emparan el 19 de mayo de 1809 por órdenes de la Junta Suprema Central, que además estaba buscando reunir representantes de todas las provincias de América para redactar una constitución que se aplicaría en todo el imperio por igual, terminando de disolverse el 31 de enero de 1810, pasando a conformar en Cádiz, el único territorio de toda la península que no estaba bajo control francés, el Consejo de Regencia de España e Indias. Esto tendría una serie de implicaciones que ya he tocado en otros videos, como el del primer imperio mexicano y el de la República Federal de Centroamérica, pero que se salen un poco de esta historia y me gustaría tratar en un video aparte. Lo que nos interesa es que de los 6 integrantes de la Junta, solamente uno sería criollo. Todos los demás eran peninsulares. Las tensiones estallarían en Caracas en abril, cuando
el día 2 descubrieron una conspiración en la Casa de la Misericordia para tomar las armas de la guarnición y dar un golpe de estado a las autoridades españolas. Pero eso no sería todo. El 18 llegó al puerto de La Guaira un barco con 2 enviados del Consejo de Regencia que buscaban el reconocimiento del capitán general, por lo que esa misma noche los mantuanos acordaron reunir un cabildo extraordinario para el día siguiente. A las 8 de la mañana del 19 de abril de 1810, los caraqueños se concentraron en la entonces Plaza Mayor, actual Plaza Bolívar, y los mantuanos encararon a Emparan, que no estaba muy conforme con la situación, ya que, según la ley, el único que podía convocar a un cabildo era el capitán general. Le plantearon que, a pesar de desconocer a la Junta, la intención era reconocer a Fernando VII como rey. Eso era todo. Aún no se hablaba de independencia. Al ser Jueves Santo, Emparan tuvo que interrumpir la reunión para ir a misa alrededor de las 9 de la mañana, pero antes de llegar a la catedral, la multitud lo devolvería al cabildo prácticamente a rastras. Los capitanes de las milicias fueron a buscar a los oidores de la Real Audiencia, y fue cuando Emparan se asomó en el balcón y le preguntó a la muchedumbre si querían que él siguiera siendo el capitán general. Inicialmente nadie respondió. Luego, el padre José Cortés de Madariaga se asomó por detrás del capitán general y le hizo señas a la gente para que dijera que no. La dura respuesta de los caraqueños hizo a Emparan pronunciar la frase "entonces yo tampoco quiero mando", siendo embarcado con dirección a Puerto Rico y constituyéndose la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, o la Junta Suprema de Caracas. La Junta sería el primer gobierno venezolano hecho por venezolanos, con el propósito de reconocer a un monarca europeo, sí, pero conformado por venezolanos, contando con la participación de personajes como José Félix Rivas, el cura Madariaga, que bueno, este realmente no es venezolano, es chileno, y Juan Germán Rocio, entre otro montón de gente. Las provincias de Cumaná, Barcelona, Margarita, Barinas, Mérida y Trujillo se unirían poco a poco a lo largo del año, mientras que Guayana, Maracaibo y Coro se opusieron. Luego de obtener el reconocimiento de la mayoría de las provincias dentro del territorio nacional, lo que seguía lógicamente era que la institución fuera reconocida por otros países, por lo que la Junta envió a Estados Unidos una misión diplomática conformada por Juan Vicente Bolívar y José Rafael Revenga, quienes convencieron con éxito al gobierno gringo, pero naufragarían de regreso a Venezuela. A las islas del Caribe fueron Vicente Zalias, también conocido por haber compuesto la letra del himno nacional, y Mariano Montilla. A la Nueva Granada, el padre Madariaga, y a Londres, Luis López Méndez, don Andrés Bello y Simón Bolívar. Estos tres no tuvieron mucho éxito convenciendo al Reino Unido. Europa se encontraba en plenas guerras napoleónicas y la Junta de Regencia estaba aliada con los ingleses para sacar a Napoleón de la península. Sin embargo, ya que no pudieron cumplir su objetivo principal, el combo tendría la idea de llevar a Venezuela a un caraqueño exiliado en Londres que había intentado desembarcar 2 veces en el país y que llevaba años escribiéndole a la élite criolla para que aprovechasen la inestabilidad española y declararan su independencia. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, llegando a La Guaira en diciembre de 1810. La Junta Suprema Central empezó a tomar ciertas medidas que realmente no estaban dentro de su jurisdicción, como por ejemplo la abolición del comercio de esclavos y de la discriminación legal a los pardos el 14 de agosto de 1810. Y sí, está bien, es una buena medida, pero la Junta no fue convocada para eso. Se había fundado para gobernar en nombre de Fernando VII mientras el rey estaba secuestrado y estaban tomando decisiones que no venían al caso. Así que decidieron convocar elecciones y disolver la Junta en favor de un congreso que entraría en vigor el 2 de marzo de 1811, siendo el tercero más antiguo de América tras el de Estados Unidos y el de Haití. Congreso que estaba dividido en 2 grandes facciones: los fidelistas, que se mantenían fieles al rey, que fue literalmente la razón por la que se convocó la Junta Suprema inicialmente, y los separatistas, partidarios de la independencia de Venezuela, que contaban con el apoyo de la Sociedad Patriótica, sociedad que estaba conformada por individuos como Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio, José Félix Rivas, Vicente Zalias, Carlos Sublet y el propio Bolívar.
Luego de presionar en el Congreso, el 2 de julio se presentó una moción sobre el tema de la independencia. El 3 iniciaría el debate con la idea de declararla el 4 al igual que Estados Unidos, pero no sería sino hasta el 5 de julio de 1811 que la independencia se aprobaba con 40 votos a favor. Así nacería la Primera República, cuyo nombre oficial fue Confederación Americana de Venezuela, encabezada por el primer triunvirato conformado por Juan Escalona, Cristóbal Mendoza y Baltasar Padrón, encargándose Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi, ambos con ascendencia italiana por cierto, de redactar el acta de independencia, cuya firma iniciaría el 7 del mismo mes y no terminaría sino hasta el mes de agosto debido a las complicaciones de la época. El 9 de julio se aprobaría una bandera basada en uno de los diseños de Francisco de Miranda, siendo izada por primera vez el día 14. Y finalmente, el 21 de diciembre de 1811, la República se dotaba de una constitución que asumía una forma federal de Estado con el gobierno dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí tengo que aclarar que en ningún momento se usó el término Primera República en ese entonces. Era simplemente Venezuela o la Confederación. El término Primera República sería acuñado después por los historiadores para estudiar más cómodamente este proceso. Al igual que el nombre de la Gran Colombia, que en su momento se llamó República de Colombia sin más, pero tuvo que utilizarse otro luego de que en 1863 Nueva Granada cambiara el suyo por Estados Unidos de Colombia. El acta empezaba de esta manera: en el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza por más de 3 siglos y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. Si prestaron atención, notarán que la razón principal que se alega para independizarse es la ocupación del trono español por parte de un monarca ilegítimo, y que nuevamente solo 7 provincias decidieron declarar la independencia, mientras que Guayana, Maracaibo y Coro decidirían continuar siendo leales a España. Y es por esto que la bandera debe tener solo 7 estrellas y no 8, pero bueno, ese es otro tema. El 12 de abril de 1811, 3 meses antes de la declaración de la independencia, las fuerzas realistas de Guayana saquearon Cabruta, una población situada a las orillas del río Orinoco, río que además es navegable y garantiza una salida al Atlántico, por lo que sería bastante importante de controlar, ocasionando unos meses después el inicio de la campaña de Guayana, cuyo primer enfrentamiento sería el de las tropas realistas de Francisco Quevedo y los patriotas del cuartel general de Freites, que sería rendido el 6 de septiembre. A raíz de esto, las tropas caraqueñas y barcelonesas serían unidas en un solo ejército, logrando tomar Santa Cruz, Soledad, Tabasca y Uracoa, pero no todo sería ganancia para el bando patriota. Los realistas de Caracas y los Teques, con el apoyo de la guarnición de Puerto Cabello y de tropas llegadas desde Maracaibo, habían ideado rebelarse contra la Confederación para volver al estado anterior al 19 de abril de 1810, iniciando en Valencia y expandiéndose la rebelión a los Teques para el 11 de julio de 1811, bajo el grito «Viva el rey, muerte a los traidores». En Valencia, la contrarrevolución triunfó y liberaron a los esclavos que colaboraron con los realistas, iniciando aquí una cosa que se repetirá a lo largo de todo este proceso. Los negros e indígenas sentían un profundo resentimiento hacia la élite blanca criolla, y al convertirse esa gente en los principales promotores del movimiento independentista, los menos favorecidos se volverían fervientemente realistas. El Congreso enviaría un ejército con el marqués Francisco Rodríguez del Toro a la cabeza, fracasando en su intento de recuperar Valencia y siendo reemplazado por Miranda, quien logró terminar con la insurrección realista, trasladando la capital
instala esta ciudad el 9 de enero de 1812 y a partir del 15 de febrero la sede del Congreso sería la Casa de la Estrella. El 21 de marzo de 1812 el primer triunvirato llegaría a su fin y sería electo un segundo triunvirato conformado por Francisco Espejo, Fernando Rodríguez del Toro y Francisco Javier Ustaris, pero no durarían mucho tiempo en el cargo debido a que las cosas estaban a punto de cambiar. En aquella época la gente se tomaba su religión bastante en serio, y a diferencia de hoy, donde parece que a más del 30% del país se le han olvidado sus raíces culturales, todos los venezolanos eran católicos. Celebraciones como Navidad o Semana Santa se tomaban mucho más en serio de lo que las tomamos nosotros hoy. Ahora imagínense cómo se sentirían los venezolanos de la época cuando el 19 de abril de 1810, un jueves santo, se da en Caracas el primer paso a la independencia y el jueves santo del año siguiente, un 26 de marzo de 1812, un terremoto destruye casi completamente la ciudad. Aquello empezaría a las 4 de la tarde con 5 minutos y duraría alrededor de 26 segundos. Pero fue suficiente como para destruir casi completamente a ciudades como Caracas, La Guaira, San Felipe, Barquisimeto y Mérida, llegando las estimaciones más altas a calcular alrededor de 26.000 muertos en un país con menos de 800.000 habitantes. Un jueves santo la hicieron y un jueves santo la pagaron, dirían varios curas en misa al día siguiente, esparciéndose la frase rápidamente por el país. El entonces coronel Simón Bolívar diría: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la venceremos. Pero la moral venezolana estaba muy baja ya. A raíz de todo esto, el Congreso destituiría a los 3 presidentes y nombraría dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela al generalísimo Francisco de Miranda, quien se encargaría de combatir a las tropas de Domingo de Monteverde. Monteverde era un canario nacido en Tenerife que contaba con una gran experiencia en combate, y el 8 de febrero de 1812 terminaría desembarcando en Venezuela, específicamente en la provincia de Coro, con el objetivo de acabar con la revolución patriota. Monteverde avanzaría poco a poco hacia Caracas, sumando cada vez más adeptos a su causa, sobre todo después del terremoto, y ante el avance realista, la capital volvería a trasladarse a Caracas en 1812. El 2 de mayo a Bolívar lo habían puesto al mando de la guarnición de Puerto Cabello, incluyendo obviamente el castillo de San Felipe, donde había una gran cantidad de prisioneros realistas que superaban por mucho a los custodios, siendo uno de estos últimos Francisco Fernández Binoni, quien se sublevaría junto a los presos el 30 de junio, justo un día después de que los patriotas ganaran en la Batalla de la Victoria al mando de Francisco de Miranda. Los realistas asediarían el fuerte, que se perdería el 6 de julio de 1812. El panorama era absolutamente desalentador. Miranda estaba arrinconado en San Mateo, Bolívar había sido derrotado en Puerto Cabello, la mitad occidental de la provincia de Caracas estaba ocupada por realistas, hubo una rebelión de esclavos en Barlovento y las provincias de Mérida, Barinas y Trujillo se habían pasado al bando realista. El 25 de julio de 1812, Francisco de Miranda, sin consultar a nadie, capitularía ante Domingo de Monteverde, quien entraría a Caracas 5 días después. Un grupo de militares, entre los que se encontraba Bolívar, consideraron el acto de Miranda como una traición, yendo a apresarlo para que fuera juzgado por las autoridades de la República el 31 de julio. Sin embargo, a pesar de que Bolívar quería fusilarlo por traidor, fue el coronel Manuel María de las Casas quien se cambiaría al bando español y entregaría a Miranda a los realistas, quien sería trasladado al cuartel San Carlos en Caracas, violando los términos de su capitulación. Luego al castillo de San Felipe de Puerto Cabello y el 4 de junio de 1813 sería trasladado al castillo San Felipe del Morro en Puerto Rico, para finalmente ser encerrado en España en el penal de las 4 Torres del Arsenal de la Carraca en San Fernando, Cádiz, falleciendo el 14 de julio de 1816 a los 66 años tras haber participado en la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, hacerse amigo de Catalina la Grande de Rusia, fundar la Logia Lautaro y enseñarle matemáticas al padre de la patria chilena Bernardo Higgins, entre muchas otras cosas más. Pero, ¿por qué cayó exactamente la Primera República? Para responder esto tenemos que centrarnos en quien se convertiría en el protagonista de la independencia de Venezuela y de Sudamérica unos años más adelante, Simón Bolívar.
Tras semanas de insistencia, Bolívar fue autorizado por Monteverde a partir hacia Curazao el 27 de agosto de 1812 junto a Manuel Díaz Casado, Vicente Tejeda y José Félix Rivas, llegando finalmente a Cartagena de Indias en la Nueva Granada, territorio donde el proceso independentista había iniciado el 20 de julio de 1810 y estaba dividido en varias juntas. Al ver esto, Bolívar, como todo buen venezolano que huye de su país por errores que él no cometió, decide advertir a los neogranadinos y decirles qué tienen que hacer y qué deben evitar con base en su experiencia para que el proceso sea exitoso, redactando el Manifiesto de Cartagena el 15 de diciembre de 1812, donde exponía las causas de la caída de la Primera República. Permitidme que, animado de un celo patriótico, me atreva a dirigirme a vosotros para indicaros ligeramente las causas que condujeron a Venezuela a su destrucción, lisonjeándome que las terribles y ejemplares elecciones que ha dado aquella extinguida república persuadan a la América de mejorar su conducta, corrigiendo los vicios de unidad, solidez y energía que se notan en sus gobiernos. Para Bolívar, el mayor error de Venezuela fue tolerar la presencia de provincias realistas desde el principio, especialmente en Coro, que a pesar de poder haber sido atacada y neutralizada al principio de la guerra, los patriotas no atacaron, permitiendo que la reconquista iniciara desde allí. Esto es muy importante para entender bien el pensamiento de Bolívar y comprender las razones por las que después se iría a liberar Perú. Diría en el Manifiesto de Cartagena, fundando la Junta su política en los principios de humanidad malentendida, que no autorizan a ningún gobierno para hacer por la fuerza libres a los pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos. También señalaría las terribles consecuencias que tuvo gastar tanto dinero público en lo que él consideraba gastos frívolos y superficiales, es decir, sueldos de oficinistas, magistrados, jueces, secretarios y legisladores, cuando realmente lo que el país necesitaba en ese momento eran tropas, soldados bien equipados, capaz de medirse en el campo de batalla con una potencia europea. Pero el mayor error señalado por Bolívar fue la adopción de una forma federal de Estado. Él mismo reconoce en el Manifiesto de Cartagena que esta es la forma óptima de organizar un país teniendo en cuenta la libertad y la felicidad de sus ciudadanos. Pero también señala un detalle bastante importante y es que estaban en guerra. Para Bolívar nunca se le debió permitir a cada provincia hacer lo que le diera la gana mientras había tropas realistas desembarcando en territorio nacional. Y bueno, algo de razón tenía. La guerra requiere de una organización centralizada para poder combatir efectivamente. Además de que, según palabras del propio Bolívar, a pesar de reconocer la superioridad del sistema federal, le parecía que el pueblo de aquel entonces no estaba preparado para vivir en ese sistema debido a que venían de uno monárquico y absolutista. El pueblo venezolano necesitaba de una etapa de transición que no se había planteado. Nuestra división y no las armas españolas nos tornó a la esclavitud. La desorganización, el terremoto y los conflictos de intereses jugaron un papel bastante importante en la caída de la Primera República, pero sin dudas la principal causa fue no saber interpretar correctamente la realidad venezolana del momento. El hecho de creer que se podía importar textualmente un modelo diseñado en un contexto distinto. La población venezolana del momento no contaba con las mismas tasas de alfabetización que había en Estados Unidos al momento de su independencia. La organización política era diferente, la demografía era diferente, la religión mayoritaria era diferente, la cultura era diferente. O sea, básicamente éramos una cosa completamente distinta que necesitaba dotarse de su propia manera de analizar la realidad para poder constituirse como una comunidad política aparte. No darle control C y control V a la Constitución de Estados Unidos. Y ahora yo pregunto, ¿vamos a aprender de nuestros errores y dejaremos de intentar copiarlo de afuera desesperadamente sin ningún tipo de criterio? ¿O empezaremos a desarrollar nuestras propias teorías dignas de ser imitadas en otras partes del mundo? La respuesta depende de ustedes. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una pequeña colaboración mensual. Y dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este. Aplaude, Diosdado.